Para nosotros es muy importante transmitir en un momento donde hay una distorsión tan grande de las noticias, poder transmitir cuestiones que para los argentinos deben ser trascendentales. Nosotros vamos a mirar y el tema del fracking y de los territorios de sacrificio desde el punto de vista de lo que está pasando con nuestro país, digamos, en estos últimos 50 años. Nosotros, ustedes saben muy bien, teníamos autoabastecimiento en materia de petróleo, teníamos una empresa argentina que la fundó el general Mosconi, que nos daba soberanía y que se llamaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Era una empresa del Estado que benefició mucho a la Argentina durante muchos años. Cuando ustedes lean la sentencia del juez Ballesteros sobre la deuda externa, que es un monumento a un esfuerzo judicial muy importante, uno de los capítulos de esa sentencia se refiere específicamente a YPF y a la manera criminal con que la vaciaron, la endeudaron y nos dejaron a los argentinos sin esa gran empresa argentina. Como conclusión de su sentencia, el juez Ballesteros dice: nos pusieron de rodillas, desmantelaron el país y lamentablemente quienes fueron los originantes de esa gran estafa, esa gran defraudación que se llama deuda externa argentina, no pueden hoy ser pasibles de una condena penal porque se prescribieron los delitos, pero yo esta sentencia se la llevo al Congreso de la Nación, que es la institución, el órgano competente para debatir el problema de la deuda externa argentina. ¿Por qué hablo de la deuda externa y por qué esto tiene que ver con el fracking? Porque acá en este país complejo todo tiene que ver con todo. Y lo que estamos hablando hoy de refinanciar la deuda y de los fondos buitres tiene muchísimo que ver con todos los negociados que está haciendo la YPF privatizada, conducida por un personero de las multinacionales del fracking, que lamentablemente tiene familia en Entre Ríos, que es el señor Galucio, y que está entregando los territorios, el agua, y como dice Luis, la vida de los argentinos para hacer un gran negocio que bajo el justificativo también criminal de que va a entrar dinero con el cual vamos a solventar la deuda externa, que es una gran mentira, como lo vamos a ver, está permitiendo introducir en nuestro país lo que está prohibido en otros países a costa de, entre otras cosas, hipotecar el presente y el futuro de la Argentina. Vamos a hablar de las leyes. Ustedes saben que desde el año 1994 se reforma la Constitución y en esa reforma constitucional las provincias se reservan la soberanía para hacer los negocios y la legislación en materia de recursos, en materia de recursos naturales, en materia de hidrocarburos. Esto hace que quede durante muchos años en el texto constitucional una cuestión como si estuviera latente, que hoy aparece de nuevo, que es que las provincias tienen potestad para decidir en materia de contrataciones petroleras. Esto se mantiene así, pasamos por el vaciamiento de YPF, pasamos por la privatización después de su vaciamiento, que pasó a manos de los españoles, Repsol YPF, y pasamos también por un periodo en el que se le hace a YPF retroceder en todo lo que tenía de exploración y explotación petrolera de hidrocarburos convencionales. Ustedes saben que pasábamos de un autoabastecimiento
en materia de energía de este tipo de combustibles, en esta materia energética, con esta matriz energética, y dejamos de tener autoabastecimiento. Hoy, con la excusa de que no tenemos autoabastecimiento y de que hay que tener autoabastecimiento, como ustedes lo deben ver todos los días en la televisión y se leen los diarios, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido con mucha virulencia enfrentar abrir las puertas para que se introduzca en Argentina este sistema de exploración de otro tipo de hidrocarburos, que son los hidrocarburos no convencionales. Entonces nosotros pasamos por una empresa nacional que dejó de ser nacional, pasamos por un autoabastecimiento que perdimos, y empezamos a acrecentar nuestra ya abultada deuda externa, que en su inmensa mayor parte es derivación de todas esas ilicitudes cometidas durante la época de la dictadura, y empezamos con el discurso del autoabastecimiento. ¿Qué pasa? Entra el fracking en Argentina y nos encontramos con que las provincias, por la Constitución, son dueñas de decidir los negocios petroleros, de hidrocarburos convencionales y de los no convencionales. Tanto es así que ustedes van a leer las distintas legislaciones de las provincias petroleras tradicionales, léase Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y se van a dar cuenta que prácticamente son un calco una ley de la otra, una ley provincial. Pero como los hidrocarburos no convencionales también se supone que están debajo de nuestros territorios, también la ley entrerriana de hidrocarburos se parece mucho a las leyes de hidrocarburos de Chubut, de Santa Cruz y de Tierra del Fuego y de Neuquén. Tienen un parecido muy prácticamente son idénticas. El Poder Ejecutivo maneja los negocios, hay una secundarización del problema ambiental, y hay una generosidad muy grande con las empresas para que vengan a explotar durante muchos años, garantías de que se van a quedar, garantías de que se les va a renovar el contrato, etcétera, etcétera. Así todo, con toda esta legislación generosa a favor de las multinacionales del fracking que está diseminada en todo el país, de la cual Entre Ríos no es ajena, el señor Galucio y el Poder Ejecutivo Nacional, al sentarse a negociar con las empresas extranjeras, se dan cuenta que tienen que ir a negociar con los gobernadores, arreglar por arriba de la mesa y por abajo de la mesa, y no les conviene. Necesitan unificar criterios, armonizar legislación, y que sea la nación la que maneje los asuntos, los negocios que se están realizando a partir de que se empieza con la explotación en Neuquén del gran yacimiento de Vaca Muerta. Primero vino la Chevron, que es una empresa que ustedes la habrán sentido nombrar, una empresa altísimamente depredadora, gran destructora del Ecuador, tiene un juicio multimillonario. El Ecuador quería embargarles acá los fondos y Argentina, mejor dicho, el Poder Judicial argentino no le permitió. Una mala acción entre hermanos latinoamericanos, pero bueno, había que defenderla a la Chevron, que entraba en Argentina en ese momento, garantizándole que acá iba a tener grandes seguridades. Después de la Chevron aparecen ahora los chinos, y se sientan de igual a igual a poner ellos las reglas. Y acá volvemos al problema de la deuda externa. Ustedes saben que la deuda externa es
una deuda que se contrajo con contratos que tuvieron como característica principal el haber sido celebrados en un total secreto. El secretismo de las cláusulas de los contratos de la deuda externa fueron quizá el aspecto más importante y más severo del ataque a la soberanía argentina. También en cuanto a la deuda externa, esos mismos contratos resignaban soberanía. Ese es un tema que hoy está bastante en boga porque se firmaron cláusulas por las cuales ante cualquier inconveniente o conflicto teníamos que ir a ventilar nuestros asuntos en tribunales extranjeros, que por supuesto responden a los intereses de los contratantes extranjeros, y así sucesivamente. Bueno, en este caso, con la Chevron y con los chinos, Argentina está haciendo exactamente lo mismo. No solo está resignando soberanía, no solo está entregándose a los tribunales extranjeros, en algún caso de Francia, en otro de Nueva York, sino que se está avanzando, entregándose a la legislación extranjera, aceptando la legislación de Canadá para regirse en materia contractual de contratos petroleros. Y además, lo cual es un crimen, porque una de las cosas que dijo el juez Ballestero fue nunca más, cuando presentó la sentencia de la deuda, Galucio parece que eso no lo conoce, está manteniendo el secreto total y absoluto de las cláusulas que se pactan, que ni el Congreso de la Nación los puede, los podrá o los ha podido conocer. Esto quiere decir que nosotros estamos entregando territorios argentinos, territorios al sacrificio, pueblos al sacrificio, ríos al sacrificio, productores al sacrificio, como sucede con el pueblo de Allen, que ya en medio de las peras y de los manzanares ya explotó. En mayo hubo una explosión terrible. Estamos entregando eso en contratos que ni siquiera sabemos cuáles son sus condiciones y que se mantienen en secreto precisamente porque las condiciones son absolutamente contrarias al interés nacional. Esta cuestión de las negociaciones que está haciendo en este momento el señor Galucio con las empresas extranjeras ha hecho avanzar la legislación, ha hecho un impulso para avanzar la legislación, tratando de imponer una nueva legislación en materia de hidrocarburos que reúna a todas las provincias y que le permita desde el Poder Ejecutivo Nacional manejar todos los negocios de todas las provincias que se puedan hacer en materia de hidrocarburos de acá en adelante. Yo quiero mencionarles algunos temas que me parecen importantes porque esto es lo que el Congreso de la Nación tiene que discutir en estos días. Bueno, en primer lugar, el proyecto habla de que nosotros tenemos que perseguir el autoabastecimiento. Ustedes saben que tenemos una balanza comercial en donde le quedan a Argentina unos 18.000 millones de dólares al año, de los cuales 12.000 millones los tiene que pagar para importar hidrocarburos y 6.000 millones de pesos, 6.000 millones de dólares restantes se van en el pago del servicio de la deuda externa, el pago de importaciones, el pago de medicamentos y el pago de insumos industriales.
Entonces el proyecto plantea que nosotros nos tenemos que autoabastecer y que para eso, bueno, es necesario una nueva ley de soberanía hidrocarburífera, que es la que estamos en este momento analizando así muy rápidamente. En el artículo 3, como principio de política hidrocarburífera, el proyecto dice que se debe promover el empleo de los hidrocarburos. Promover el empleo de los hidrocarburos. Cuando estamos hablando, es una locura demencial. ¿Cómo van a ir a promover el empleo de los hidrocarburos en un mundo en donde tenemos que tratar de ir reemplazando los hidrocarburos? Es todo al revés. Bueno, en este caso plantea eso de promover el empleo de los hidrocarburos. Más adelante habla de un aprovechamiento sustentable, pero en numerosos artículos e incisos habla permanentemente de los hidrocarburos no convencionales. Entonces, si está planteando que vamos a ir a un avance en materia de hidrocarburos no convencionales, no puede hablar de crecimiento sustentable porque es contradictorio. ¿No es así? Es totalmente contradictorio. Entonces dice, bueno, ya que las tenemos a todas las provincias a nuestros pies acá, firmando todos estos acuerdos, vamos a expropiar las acciones de YPF, el 51% de las acciones. Hasta ahora ustedes saben que YPF tiene un interventor, pero todavía no se habían expropiado, se expropiarían con esta nueva ley. Vamos a expropiar el 51% de las acciones que pertenecen a Repsol YPF Sociedad Anónima. De ese 51% de las acciones, el 51% es para nosotros, para la nación, y el 49% para las provincias, distribuidas en proporción a quien produce más. La provincia que produzca más le voy a dar más acciones, la que produzca menos, pero tienen el 49% de las acciones. Las decisiones las tengo yo, que soy el Estado Nacional, que me quedo con el 51% de las acciones. Bueno, hasta ahí está bastante despareja la cosa, pero seguimos con otra cosa interesante. Mientras se realiza el proceso de expropiación y esas acciones que son de Repsol pasan a la nación, los derechos políticos para saber qué hago con YPF me los reservo yo, dice la nación. Me los reservo yo. Y mientras tanto, voy constituyendo lo que llaman pacto de sindicación de acciones. ¿Qué es el pacto de sindicación de acciones? Esto es muy grave, porque es como una esfera de poder paralela que quieren que las provincias firmen, que permitiría, antes de ingresar como accionistas por ese 49% de las acciones, que la nación les exija que firmen determinadas cláusulas que son contrarias al federalismo, a los intereses de las provincias y a los intereses de los pueblos que están viviendo en esas provincias. Ese pacto de sindicación de acciones, como dice el derecho, es un pacto, es un contrato parasocietario celebrado por los accionistas de una sociedad anónima
para ejercer sus derechos en forma unificada, tratando de influir sobre los restantes accionistas en el gobierno de la vida societaria o en el control o transmisión de las acciones. Bueno, son acuerdos previos sin los cuales las provincias no pueden formar parte de este proyecto de consolidación de la unidad de todas las provincias detrás de un solo plan, detrás de un solo poder, que es el Poder Ejecutivo Nacional, y detrás de una sola estrategia, que es la estrategia de las multinacionales de los hidrocarburos. Finalmente, además de armar ese poder con la cual las provincias no van a ingresar si no renuncian a derechos propios, que no tienen ningún problema los gobernadores, siempre y cuando les toque una cuota de los millones que van a andar dando vuelta, la ley, el proyecto de ley que quiere reformar la actual ley de hidrocarburos está planteando que sí o sí lo que se va a constituir es una sociedad anónima que va a continuar operando como tal, rigiéndose por la ley privada, la ley 19.550 y sus normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los Estados provinciales tengan participación. Este artículo, que es el artículo 15 del proyecto que está en danza, es la síntesis de la estafa nacional más grande que hemos sufrido los argentinos. Porque después de haber reunido todas las provincias, armonizado la legislación, después de haber privatizado YPF, el 51% de las acciones para el Estado y las provincias, porque el resto queda en manos de privados, después de haber introducido en Argentina las multinacionales del petróleo, después de todo eso, están diciendo que no va a haber ningún control del Estado, ni provincial ni nacional, sobre el manejo de esos fondos. Es un gran negocio para unos pocos, un gran negocio en contra del país, un gran negocio en contra de nuestras economías regionales, un gran negocio en perjuicio de nuestro futuro, un gran negocio en contra de la posibilidad de existencia de los argentinos y de la existencia como nación de la nación argentina. Hacen una gran sociedad anónima, alejada completamente de cualquier control del Estado. Eso es lo que se quiere hacer. Y ustedes me dirán, bueno, pero es un proyecto, capaz que lo reforman. Y bueno, vamos a ver cómo están las mayorías y las minorías en el Congreso de la Nación. Yo lo que les digo es que los contratos que vienen haciendo se adelantan a este proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos. Ya lo tienen incluido en sus cláusulas, ya tienen cláusulas secretas, ya tienen resignación de soberanía, ya hablan de la sindicación de las acciones que yo les comenté. No, y en el tema ambiental no se menciona el tema ambiental. La actual ley lo menciona al pasar. La que viene, no existe el tema ambiental. No existe el tema ambiental. Van avanzando hacia el retroceso nuestro. Se termina la ley ambiental. Acá no hay más eso de Neuquén, que andan los indiecitos, como ellos dicen, los aborígenes, que los pajaritos. ¿Qué los pajaritos? O sea, acá tiene que venir el progreso.
pobre que está ahí cosechando unas manzanas. Acá viene la plata, acá vienen los dólares. Para ellos, a través de una ley, a través de una sociedad anónima, donde el Estado no va a tener ni arte ni parte, nunca nos vamos a enterar de cuánto entra, cuánto sale y cuánto roban. Entonces, los contratos que están firmando hasta hoy son exactamente idénticos al proyecto de ley que han presentado en el Congreso de la Nación. Y ustedes me van a permitir que yo les muestre, porque hace 2 años, en el año 2012, en agosto, se firmó con Chubut un contrato en Chubut, los yacimientos de Chubut, en donde está todo, se cumple todo el secretismo, la resignación de soberanía, etcétera, 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 y les garantizan que pueden ejercer los derechos en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones. Ya empiezan con ese recurso que tienen ahora, la sindicación de acciones, para que las provincias se adapten a los requerimientos de la nación. Y bueno, todo se cumple todo, tal cual lo que veníamos diciendo. El pacto de sindicación de acciones, de nuevo, en el 2012 ya Chubut resignó sus derechos para que el Estado Nacional maneje los derechos políticos de las acciones sindicadas, de YPF, etc. Y hoy salió en el diario en La Nación de hoy, que dice: YPF cerró un acuerdo similar al de Chevron, en donde Petronas, que es una empresa Malasia, China, va a invertir 550 millones, entonces también resigna soberanía, se va a los tribunales de Francia, se rige por la legislación del estado de Alberta, que es un estado de Canadá, no se va a difundir públicamente, y lo más importante para mí, que lo quería señalar, que me parecía una cosa muy grave, le garantizan por 55 años un marco impositivo y tributario estable, le dan 5 años para que se lleve el 20% de todo lo que gana sin tener que pagar nada. Mientras acá la gente de campo con las retenciones, viste las retenciones, que acá, que allá, a esta gente le aseguran que no va a tener retenciones durante 5 años, por lo menos. En esos 5 años, cuando se van fortaleciendo, no, y van ganando espacio, por supuesto que no. Entonces, estamos en una situación, una encrucijada muy interesante para quienes amamos nuestro país. Es un momento de abrir mucho los ojos y de no escuchar esos cantos de sirena, como decían cuando nosotros éramos más jóvenes, los cantos de sirena, propaganda. Vamos a la fuente, vamos a ir viendo qué está pasando, vamos a ir analizando las cosas que están pasando. No nos dejemos llevar por lo que nos dice el periodista A, el periodista B. Vayamos nosotros al análisis de las cosas. Veamos nosotros, no solo a través de las noticias, a veces los medios están manejados, ya sabemos, por intereses, pero vayamos a tratar de encontrar en su estado más puro las cosas que van pasando, para poder nosotros hacer un análisis
y veamos que este problema de la fracturación hidráulica y de todo lo que habló Luis, que es un problema que los entrerrianos lo tenemos como una sombra, todavía no han llegado acá. Se sabe que hay yacimientos debajo de nuestra tierra, al Uruguay ya están llegando primero. Tiene que ver con toda la situación que está viviendo nuestro país por su gran debilidad y porque en lugar de avanzar hacia condiciones, como decía Luis, de ir reemplazando esto por nuevas energías, de ir poniendo a la universidad al servicio de este proyecto, de ir haciéndonos tomar conciencia del valor que va a tener que empecemos a pensar en estas energías renovables, sanas, limpias, que en algunos lugares del mundo se están desarrollando con mucha fuerza y con mucho impulso del Estado, en lugar de hacernos transitar ese camino, nos están engañando con espejitos de colores y mientras tanto nos están poniendo los cerrojos para que nuestro país termine esclavo de los negocios de unas multinacionales que no tienen patria, no tienen sentimiento, no tienen proyecto que tenga que ver con el proyecto de los argentinos. Y en el medio de todo eso, que es muy grave y todo, yo soy esperanzada, tengo mucha esperanza en la juventud y en la capacidad de los argentinos de salir adelante, porque Argentina ha dado muestra de que ha tenido en su gente condiciones de defender la nación y de luchar por un proyecto nacional que responda a los intereses generales. Pero en medio de todo eso es muy importante que nos informemos del tema, nos vayamos informando, vayamos conociendo estas nuevas realidades. Y yo le agrego también en esta complejidad la consolidación en una clase política, en una clase política determinada ligada a esos negocios, la consolidación de un grupo que está trabajando para hacerle los favores a las empresas extranjeras, que generalmente está ocupando cargos que son los cargos importantes a través de los cuales se van definiendo las cosas. Por algo, en todo esto ha tenido mucho que ver el Ministerio de Planificación, donde está debido. El Ministerio de Planificación y el Ministro de Economía, Kicillof, fueron los que más impulsaron junto a Galucio toda esta reforma. En torno de todo esto hay un derrame de dinero que no tiene control. Entonces, las circunstancias por las cuales atraviesa Argentina son muy complejas, no solo por la introducción de las multinacionales para la explotación para la exploración y explotación de hidrocarburos, sino también porque su clase política, que está ocupando cargos estratégicos, está siendo genuflexa, entregada, cipaya de alguna manera, si lo queremos llamar, a este tipo de capital y a este tipo de negociado. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por algo, Galucio se fue y habló con Zapag, y Zapag no le quería largar el negocio del petróleo.
no lo quería dejar, porque Zapag era el primer interesado en cobrar su diezmo de todo eso. ¿Qué hace Galucio? Reforma uno de los artículos que estamos viendo, que estaban del proyecto que estábamos hablando, y hace una especie de consejo en donde lo sienta a toda la provincia y le da la conducción del consejo a la provincia que más petróleo está produciendo, o sea, Zapag iba a estar ahí. Una vez que generó esta situación de su cuota de poder, Zapag aflojó con la provincia de Neuquén. Entonces es todo muy complejo, pero es todo de alguna manera hasta le diría apasionante, y nos aproxima una vez más a la gran necesidad que hay de que cada argentino, cada argentina piense con cabeza propia, participe y tenga fe en que de alguna manera con esa predisposición al compromiso con esta realidad, empujando todos los argentinos, vamos de alguna, al menos eso creo yo, vamos a hacerle frente a esta situación nueva, a este fenómeno nuevo que se está produciendo en el país. Nada más.